Vamos a empezar con este título de jornada tan valiente, ¿no? Compra pública innovadora como instrumento del cambio de la administración local. Ya ha explicado Toni por qué necesitamos ese cambio en la administración local. ¿La digitalización de la administración es posible? Es la pregunta que nos hacemos y que esperamos que durante la mañana con las mesas, el panel de expertos podamos contestar. Y transformar la burocracia en eficiencia digital. ¿Vale? Siempre comparamos el ritmo de la empresa, el ritmo de la administración. Así que vamos a empezar con la parte de la administración. Para todos los que estamos aquí, pues primero que vean el punto de vista de secretarios, ahora presentaré la mesa, pues bueno, de un panel de que consideramos expertos en este tema, para luego pasar, como decía también el alcalde, es colaboración público-privada. Empezamos con lo público, pasamos a lo privado y a última hora de la mañana haremos unas conclusiones, incluso le daremos al micro a quien tenga algo más que aportar y que lo considere. Si os habéis inscrito y habéis dejado los datos, os mandaremos toda la información. Estará en el YouTube del ayuntamiento, ¿vale? Así que bueno, y tenéis al equipo organizador por si tenéis cualquier duda. Entonces ya nos metemos en materia. Voy a invitar al escenario a Belén, que es la agente de innovación del Ayuntamiento de Almusafes, y ella es la que ha impulsado este evento. Y vamos a empezar, la definición de innovar se puede buscar y está ahí en Google, pero para mí hay otros verbos que son sinónimos, que es cambiar, renovar, mejorar, perfeccionar, progresar, modernizar, y eso es lo que Belén lleva unos años trabajando y va a ser la que modere el panel de expertos. Belén, bienvenida. Y acompaña a Belén Marcos Gallar, secretario del Ayuntamiento de Bétera. Fernando Gallego, técnico informático del Ayuntamiento de Picaña. Ah, no te veía, Fernando. Antonio Miguel Palop, secretario del Ayuntamiento de Canet. Y Fernando Lilao, jefe de Unidad Informática Municipal de la Diputación de Valencia, que también está presente hoy la Diputación en este acto. Bueno, hola, buenos días, y quería también agradecer vuestra presencia porque el tema que vamos a tratar hoy, la verdad que también es bastante técnico, porque estamos hablando de simplificación de la administración local, en este caso, y hablamos de trámites administrativos y cómo unimos esto a innovación. Pues realmente al final las nuevas tecnologías estamos acostumbrados a utilizarlas a lo mejor en nuestra vida diaria, pero no conocemos esa parte, tanto quizá todos, que nos pueden ayudar en lo que es nuestros trámites de cada día administrativos, que hacen que la vida sea mucho más sencilla, tal como estaban diciendo, tanto para empresas como para ciudadanía. En este caso, bueno, estoy muy bien acompañada porque son expertos con los que teníamos planteadas algunas preguntas, pero la primera que me gustaría hacerles es que nos contasen un poco qué experiencias de innovación están adaptando en su administración y en su día a día, que ya las están implementando. Así que creo que mejor empezamos porque nos cuenten un poco qué están haciendo y qué innovación están introduciendo en sus respectivos ayuntamientos y administraciones. Bueno, ya que te paso la palabra. Gracias. Buenos días. Nosotros desde el Ayuntamiento de Bétera estamos trabajando a colación de la implantación de un nuevo sistema informático en la instalación de una plataforma de básicamente lectura de datos y análisis de datos del ayuntamiento, y esto para nosotros es posiblemente la cuadratura del círculo, porque si conseguimos medir todos los datos de todos los departamentos administrativos, de todos los expedientes, tanto internos como externos, nosotros tenemos una fuerza para tomar decisiones que realmente nunca hemos tenido en la administración pública, que históricamente ha sido, pues digamos, más burocrática, no más en papel o con expedientes que son digitales, pero no tan integrados. Y para nosotros el hecho, por ejemplo, de saber pues, en qué barrios se están incrementando el número de empadronamientos, de alquileres, de dónde se están solicitando más licencias, qué expedientes se están tramitando más, a diferencia de otros años, para nosotros esto es interesantísimo en la toma de decisiones, porque realmente podemos movilizar de una toma de decisiones, digamos, clásica a una totalmente inteligente, totalmente estratégica. Así que estamos en esta movida y posiblemente pediremos ayuda a Fernando a lo largo del proceso, así que aprovecho ya para decírselo. Exacto.
Bueno, pues a ver, yo es que llevo unos pocos meses en Picaña porque he estado bambando por ahí por otros ayuntamientos, he estado en Mislata, he estado en Valencia, pero bueno, más o menos un poco la tendencia ha sido la misma y de alguna manera también nos hemos centrado un poco en lo que estaba comentando el compañero, sobre todo de análisis de datos y trabajo en datos. Lo que pasa es que sí que es cierto que un poco a colación, alguna cosa que no sé si comentaremos después, tenemos un reto importante sobre todo en ser capaz de gobernar los datos, los modelos de datos, para ser capaces de explotarlos de manera eficiente, porque si no al final nos encontramos con que en cada ayuntamiento tienes un modelo de datos totalmente diferente, muchas veces esos modelos de datos son propietarios y entonces tampoco tienes un conocimiento real de exactamente qué es lo que tienes ahí. Entonces, bueno, una de las cosas que ahora mismo son rabiosa actualidad y que más se está trabajando y nosotros desde el Ayuntamiento de Picaña estamos ahora mismo impulsando es procesos de inteligencia artificial. Claro, para esos procesos de inteligencia artificial previamente necesitamos un conocimiento de qué datos tenemos en nuestras organizaciones. Claro, cuanto más fácil se lo des a los procesos de inteligencia artificial es más sencillo. Y luego ahí viene la diatriba de que muchas veces estos ingenieros de datos y de machine learning e inteligencia artificial dicen tampoco te vuelvas loco con el tema de los modelos de datos porque probablemente el algoritmo va a ser capaz de clasificar algo que tú llevas 20 años tratando de darle un poquito de forma. Y bueno, justamente la experiencia que estamos ahora, que alguna vez la he comentado también con mi compañero Fernando, es un proceso de inteligencia artificial que al principio exploramos machine learning sobre modelos de datos, pero que al final lo estamos llevando por IA generativa, que es, sabéis, ChatGPT, etcétera, etcétera. Algoritmos de IA generativa sobre procedimiento administrativo. Es decir, un sistema que te permita, de una manera inteligente, decirte cuál es el siguiente trámite en tu expediente administrativo, basándose ni más ni menos que en el aprendizaje de lo que llevamos tramitando electrónicamente durante todo este tiempo. Claro, si tú a eso le das modelos de datos más o menos aprendidos, entre comillas, o federados entre organizaciones, el sistema va a ser muchísimo más eficiente, ¿vale? Entonces, el sistema pretende tener 3 módulos, uno de gobernanza de datos para que luego la generación de tareas sobre este procedimiento administrativo sea mucho más sencillo y luego finalmente una generación inteligente de documentos que ya se está haciendo, ¿vale? Más o menos eso es lo que estamos haciendo. Mis dos compañeros han evocado unos proyectos que tienen una alta envergadura y que aparentemente tienen una distancia sideral respecto de organizaciones clásicas o las nuestras, que son, a fin de cuentas, los modelos habituales. Entonces, dentro de esto, yo señalar que no voy a hablar de futuro, voy a hablar de pasado. Hace 5 años, Canet de Berenguer empezó a hacer los aplazamientos, fraccionamientos de deuda tributaria en el mismo momento en el que atendemos a la persona. Es decir, esta persona viene, solicita el aplazamiento o fraccionamiento, normalmente no tiene claros los datos, entonces terminamos renegociando, ¿no?, el plazo, las cantidades y demás, y al final, cuando con las reglas, evidentemente, que tenemos aprobadas por la ordenanza, y una vez que llegamos a la conclusión, entonces él nos presenta la instancia. En ese mismo momento se produce, por así decirlo, se sobrescribe con la firma del funcionario con el que ha estado haciendo, que es el que informa favorablemente de que eso cumple la ordenanza en los términos que ha señalado, con o sin garantía, el número de plazos o el plazo de que estamos hablando y las cantidades a realizar, y por aprobado a la actuación administrativa automatizada, se produce la resolución, la notificación y le damos la salida al interesado. Hace más de 5 años. Lo que quiero decir es que la realidad, y esto que, como ven, no he atendido a grandes recursos tecnológicos ni capacidad de computación superior, es una cosa que tienen la posibilidad probablemente en muchas de sus organizaciones. Solo hay que echarle un vistazo a cómo se hacen las cosas y lo podemos hacer. Unas veces podemos echarle dinero y tecnología y otras veces un poco de ingenio, que es la palabra que da lugar a ingeniería. Eso como ejemplo del pasado.
Mi futuro en estos momentos, cuando me hablaron de esto, hasta que me documenté de qué íbamos a hablar, me costó un poquito porque fue un poco caótico. Entonces, ayer mismo llegué a la conclusión de que lo que quería comentarles hoy es el sistema de información geográfica. En estos momentos, ninguno de nuestros gestores documentales ni los diferentes productos que se ponen ahora en marcha tiene un sistema de información geográfico. Es verdad que tenemos visores cartográficos generosamente facilitados por el Estado, por la comunidad autónoma, respecto de cartografías especiales. Está empezando la comunidad autónoma a financiar la digitalización del planeamiento urbanístico para que lo podamos integrar en el visor cartográfico. Es interesantísimo, yo aún no he conseguido la financiación, se ve que hay organizaciones que están más necesitadas que yo. Entonces, cuando tengamos esa cuestión, suena muy interesante así, parece, no, tenemos las capas, no. Lo que necesitamos, como están diciendo los caballeros que anteriormente han hablado, son los datos. Necesitamos una base de datos de los expedientes que tenemos, con referencia territorial. Esa referencia territorial de esos expedientes, me da igual si es un IBI, si es un vado, una licencia de obras, una de actividad, una inspección, todo ello estaría con una referencia geográfica. Como tengo experiencia en esto, como Fernando algo sabe, les recomiendo que la referencia geográfica no sea la referencia cadastral, ni la dirección postal, todo eso cambia, que sean coordenadas. UTM o alguna tecnología en la que luego se puedan traducir. Eso nos llevará a una situación, la posibilidad de que el técnico pueda, el técnico y el ciudadano, porque normalmente siempre estamos pensando en nosotros y se nos olvida de que el ciudadano es el soberano. Nosotros tenemos que hacer una herramienta que nos permita un conocimiento total por parte de la administración, de que con esa referencia espacial, no solo las normas o las especialidades que tenemos de aplicación, sino que además los expedientes en los que hemos intervenido, además tendríamos la posibilidad de hacer un servicio de información al interesado en el que accedería y podría ver, por ejemplo, que el vecino tiene una licencia de obra para una vivienda con garaje para 2 plazas. De esa manera ya no irá al ayuntamiento denunciando de que han empezado la obra sin licencia o alguna otra cuestión. Ese tipo de cosas hacen la vida más sencilla y fácil a la gente. El SIG es una tecnología del pasado, pero no la hemos sabido aún implementar, sin perjuicio de que hayamos hecho algún proyectito alguna vez, pero creo que es uno de los grandes retos que tiene la administración local en estos momentos. Bueno, disculpen si les he dado la chapa. Hola. Diputación de Valencia. Generalitat Valenciana. Me refiero a ti porque al final ambos vivimos en grandes macroadministraciones con mucho departamento, mucho servicio, poca comunicación entre ellos y eso nos da lentitud de movimiento, mucha lentitud. Mi casa. Nosotros, nuestro proyecto de futuro, por no hablar un poco de lo que venimos haciendo hasta ahora, nuestro futuro está recogido aquí. Si sumamos las 3 piezas, los datos, sin datos no sabemos nada, sus indicadores y su visión, cómo lo vamos a trasladar, tanto internamente como externamente. Eso es en lo que andamos. Nuestro gran proyecto, aquellos que tenéis relación con ayuntamientos, en este momento más avanzado es Smart Cities, un nombre que ya empieza a sonar un poco viejuno, Smart Cities, pero la parte buena es ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es recabar información de todo tipo, con 20.000 sensores que hemos instalado a través vuestro de ayuntamientos por toda la provincia. Cada uno ha montado aquello que necesita. Necesitábamos montarlo, llevamos 3 años, y ahora necesitamos analizar qué es lo que vamos recogiendo. A eso ya le hemos sumado turismo. ¿Por qué turismo? Porque al final somos una comunidad con mucho movimiento, pero no turismo clásico para potenciar el turismo, sino para medir el turismo, medir la movilidad, medir dónde vienen, dónde van, porque gracias a eso podremos aplicar otras cosas. Y datos abiertos. Todo esto necesitamos que sean datos abiertos, porque desde mi casa, el equipo,
tenemos unas ideas, pero cuando llegamos a plasmarlas, las ideas ya son viejas. Las ideas nuevas están aquí sentadas. No sabemos para qué van a servir los datos, es que ni nos interesa, pero seguro que con el ingenio de quien sea van a salir cosas brillantes. Esa línea, los datos los tenemos. ¿Qué necesitamos? Medirlos. En mi caso, ya como institución, internamente necesitamos medir, dar indicadores de todo, cruzar datos y empezar a dar información. ¿Para quién? Para técnicos y para gestores, ya sean políticos o no, para gestores. Pero trasladado a los ayuntamientos igual. ¿Cuántos expedientes hace un ayuntamiento? Eso a quién le interesa otras cosas. ¿Qué hay en esos expedientes? ¿Cómo afecta al vecino? ¿Cuántos tiempos se tramitan? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? La inteligencia artificial que Fernando comenta es necesaria. Es necesario, llamémosle inteligencia o el nombre que vendrá dentro de 3 años o 4. Pero necesitamos sistemas que nos ayuden a gestionar bien y rápido. En eso está también nuestro futuro. Y una realidad que hemos empezado en mi casa es el tema, Antonio ha nombrado SIG, pues bueno, no vamos a llamarle SIG, la representación gráfica de los datos, porque está muy bien tener datos, está muy bien tener porcentajes de indicadores, pero eso al final ya estamos acostumbrados. Lo que queremos es, si yo para venir aquí le he dado en mi coche, le he dicho llévame y en un mapa me lo representa, ¿cómo que yo no soy capaz de llevar toda la información que tengo municipal ahí? ¿Dónde están los contenedores de basura? Esto es un problema, si os cambiáis de residencia lo tendréis. ¿Y ahora dónde tiro la basura? Y el de vidrio, ¿no? Sería más fácil tenerlo. Y como eso todo, y luego la representación de lo que hacemos. Emprendemos un proyecto, es un proyecto al que le hemos dado una vuelta, un pensado. Hay ahora un proyecto a nivel nacional, abarca toda España, que es la revisión del territorio. Esto, Almusafes está metido, Vétera está metido, Canet, Picaña, toda España está metida en una nueva representación, depuración de los datos. ¿Y eso qué es? Aquellos que que trabajáis con el sector de la administración sabéis que el catastro no se habla con nadie, el INE no se habla con nadie y no sé quién no se habla con nadie. Se ha terminado. Las nuevas normas, los nuevos reglamentos de población, todo el mundo ahora tiene que hablarse. Pero además se hablan de una forma muy curiosa. No es cediendo, que era el gran miedo de... No, se habla a través de la cartografía, de las coordenadas UTM. Se habla así. Este es un proyecto muy ambicioso, nacional. Las diputaciones son las responsables territoriales de ejecutarlo. Y dices, ¿esto será un proyecto que...? No, es el proyecto que es necesario para que en el año 2026 haya un nuevo reglamento que afecta a vuestra forma de hacer el padrón de habitantes. Como el padrón, cuando una persona venga a empadronarse, ya automáticamente el catastro va a saber si la vivienda esa está legalizada o no está legalizada, y de ahí se van a estirar muchos. Pero detrás está Hacienda, hacia detrás va a venir Hacienda, a ver las viviendas vacías y todo con representación. Claro, nosotros como administración usamos una parte, pero es que no nos interesa toda, es que es público. Son datos abiertos y allá las aplicaciones, yo puedo diseñar una app que hace, yo puedo hacer, eso es lo que viene y la única manera de que todos sobrevivamos, compartiendo el dato, analizándolo, estudiándolo y representándolo. La compra pública innovadora es un procedimiento mediante el cual algo que no existe todavía en el mercado lo necesitamos, es decir, no existe, pero nos gustaría que existiese porque nos daría solución a, bueno, pues a aquellas necesidades que tenemos. La primera y más importante, a mi parecer, en ese momento en el que bueno, pues salió la oportunidad de recibir una subvención de la Agencia Valenciana de Innovación, era que si los ayuntamientos queríamos prestar un buen servicio, lo primero que necesitábamos era que nuestros trámites y nuestros datos fuesen lo más ágiles posibles. Pero
realmente también nos encontramos con que somos muchísimos ayuntamientos y que, bueno, pues cada uno también tiene sus propios programas, sistemas o forma realmente de trabajar, porque al finalmente pues es humano y es así. Así que por eso surgió que si queríamos llegar a la simplificación administrativa, que considero que es lo más importante para dar respuesta a la ciudadanía, y ya no solo para eso, sino también porque hablamos muchas veces de transparencia, pero la ciudadanía, todo aquello que volcamos en transparencia, pues al final tampoco está en el mismo lenguaje que utiliza la ciudadanía y necesita pues estos diagramas, estas cosas más visuales mediante las que puede interpretar mejor qué estamos haciendo, porque si no, pues subir algunas resoluciones, al final nos encontramos que la ciudadanía le preguntamos, queremos preguntaros y que participéis, y claro, también nos pueden decir, pues no entendemos tampoco que todo esto que se está volcando o qué está ocurriendo exactamente. La administración local es la más cercana a la ciudadanía y por eso también considero importante que la innovación llegue a la administración más cercana a la gente. Pero de aquí voy a haceros una pregunta. Vamos a empezar como por lo más sencillo y es, ¿qué obstáculos pensáis que nos encontramos más importantes o quizá más comunes a la hora de implementar soluciones a la simplificación administrativa? Esos obstáculos pueden ser, o no sé, podrían ser tecnológicos o pueden ser también por la propia forma de ser, de trabajar, costumbres, gestión del cambio. Os paso la pregunta y sí que me interesaría detectar estos obstáculos que, bueno, pues que tenemos para afrontar la simplificación administrativa. Pues posiblemente no sea muy bonito que un secretario diga esto, pero realmente el mayor obstáculo para la simplificación es la ley. Nosotros, como exacto, somos los secretarios que somos seres. Yo, de hecho, en casa me levanto y solo tengo fotos de licitadores en las paredes y les tiro dardos a veces. Mi único objetivo es complicarles la vida. Realmente nosotros nos encantaría simplificar, es decir, los funcionarios, ojalá tuviéramos una ley liviana y laxa que nos permitiera quitarnos muchos trámites, además muchos de ellos que no generan valor, y yo creo que este es un sentimiento compartido entre políticos y funcionarios. Pero es verdad que a día de hoy es lo que tenemos. Nosotros no podemos dejar pasar el cumplimiento de la ley porque es nuestra función y porque, bueno, pues el objetivo último es proteger también al equipo de gobierno para que no incurran en actos que sean ilegales. Hay que tener en cuenta que si nos ponemos puristas, la compra pública de innovación debería hacerse mediante sistemas de diálogo competitivo o de asociación para la innovación. Este sistema, si cabe, es más complejo que un procedimiento abierto normal. Es decir, si es complejo comprar material de oficina, comprar innovación es algo que se va de madre. Y aquí somos ayuntamientos todos de un cierto volumen, posiblemente estemos entre los 20 ayuntamientos más grandes de la provincia, pero el otro 80 o 90% de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, comprar innovación es una panacea, no juegan a esto. De forma que lo primero posiblemente sería una simplificación, primero normativa, en la que creo que además la Dirección General de Simplificación pues tiene mucho sentido. Y lo segundo creo que es compartir la información entre administraciones públicas. Yo creo que hemos hablado de diferentes proyectos de los que todos podríamos beneficiarnos. Ya aprovecho, Antonio, para decirte que de hecho en Vétera tenemos un SIG potentísimo porque nuestro ingeniero en topografía ha sido siempre un obseso de los sistemas de información y tiene uno que es una maravilla, que te invitamos a venir cuando quieras y a sacar ideas y compartimos lo que quieras. Y realmente ese compartir lo que ya ha hecho otra administración es una forma de quitarnos la tramitación en nuestra administración. Así que en la medida en que la ley no cambie, yo creo que la colaboración administrativa es el único camino para simplificar un poco la compra de productos y de servicios innovadores. A ver, 4 puntos, que serán 3, pero el último me lo guardo. Lo voy a simplificar mucho. Más que nada porque Antonio sabe de lo que hablo y a lo mejor nos pisamos. 1, ingeniería. 2, reingeniería. 3, gestión del cambio. La otra me la guardo. Ingeniería. Primero que nada, saber lo que tenemos, que puede ser bueno, malo, muy malo o regular, pero por lo menos ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque a partir de ahí
podremos aplicar mejoras, reingeniería. Diré, no, es que voy a hacer reingeniería de procedimientos, pero ¿sabes lo que estás haciendo para reducir esos trámites? Pues bien, reingeniería. Pero todo esto no se puede hacer si no somos capaces de gestionar el cambio. Y todos aquellos que hemos implantado tecnología, yo creo que nos deberíamos haber leído unos cuantos manuales de esto y que por muchos manuales que te leas, luego al final, a la hora de implantar tecnología, siempre te sale una persona que te dice, es que esto siempre se ha hecho así. Ya, pero el siempre se ha hecho así, ¿eso lo dice la ley o no? Porque si lo dice la ley, vale, pero si lo dice la ley porque tú lo estás interpretando así, eso ya es otra cosa. Con lo cual, aquí entran en juego las personas. Y ser capaz de trabajar con equipos de gente multidisciplinares no es nada sencillo, es bastante complicado. Y os voy a contar una experiencia, que nunca la he contado en público, la he contado en petit comité, pero nunca la he contado en público porque me da un poco de vergüenza, pero a mí me pasó. Cuando nosotros empezamos a implantar la gestión de expedientes electrónica, que de esto ya ha llovido, hace bastantes años, allá año 2008, más o menos, yo iba como un Panzer. O sea, pasaba por encima de quien hiciera falta. Tenía de alguna manera el respaldo de la dirección y de la alcaldía. Estaba Víctor Almonacid, lo cual facilitaba bastante las cosas. Y me daba igual. O sea, ¿tú te parece bien? Bien. ¿No te parece bien? Me da igual. Te voy a cambiar el procedimiento. ¿Qué es lo que pasó? Que al final se me volvió todo en contra. Porque al final quienes tramitan los expedientes son las personas. Entonces, tú ya le puedes decir que voy a trabajar así, pero si te quieren complicar la vida, imagínate si encima es el secretario del interventor, pues ya olvídate. Por tanto, además me estaba dando muchísimos problemas la herramienta informática, daba errores por todas partes y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces decidí acudir a los expertos. Me fui a la universidad, un profesor que tuve yo de gestión de sistemas de información, que tenía muchísimo prestigio, que había ido a grandes empresas. Y tuvimos una reunión tal y trabajó a otra empresa que había estado también trabajando con Mercadona y demás. Y hice unas cuantas entrevistas y dice, bueno, vamos a ver si hacemos aquí un convenio de colaboración y a ver si ponemos en marcha esto. Y tuvo unas cuantas entrevistas, habló con 4 o 5 personas y dijo, Fernando, no hace falta. Esto ya lo vamos a resolver fácilmente. Dime cuál es el problema. Es que el interventor es un cabrón, ¿eh? No. El alcalde que no. 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 El problema eres tú. Digo, ¿cómo? ¿Que el problema soy yo? Sí. Dice, a ver, eres el problema y la solución. Eres una persona que tiras mucho para adelante, eres una persona que tienes muchos conocimientos, eres una persona muy proactiva, pero pasas por encima de la gente. Es muy importante que a la gente te la pongas de tu lado. Con lo cual, cambia la forma de ser. Ya, pero no. O sea, reinicia, resetea. Con lo cual, bueno, pues empecé a hacer cursos de dirección pública profesional, liderazgo, trabajo en equipo, me formé e intenté cambiar mi forma de ser. Y la cosa cambió radicalmente. En cosa de 2 meses, de repente el software ya no tenía problemas, ya no había errores. Y la gestión del cambio fue una realidad. ¿Vale? Dicho lo cual, nosotros en Picaña llevábamos gestión por procesos. Éramos de los pocos ayuntamientos que llevábamos gestión por procesos. Es decir, teníamos un procedimiento BPM para cada uno de los expedientes que teníamos gracias al conocimiento que nos aportaban los usuarios. Ese sistema era insostenible y al final tratamos de simplificarlo, digamos, generando lo que eran las actuaciones administrativas, ¿te acuerdas? Y esas piezas del Lego lo que hacían era de alguna manera los subprocesos, simplificar bastante también el tema. Pero aún así, cuando yo me fui de Picaña, que me fui a Mislata, resulta que aquello se cayó abajo. ¿Por qué? Porque al final hace falta que alguien esté encima de eso. ¿Por qué están funcionando muy bien los gestores de expedientes tipo Gestiona, tipo Seripu Alba, etcétera, etcétera? Porque dan libertad al gestor a que de alguna manera, pero claro, eso nos quita la capacidad de ser capaces de hacer esa ingeniería y esa reingeniería. Cuando yo volví después de un periplo de 6 años a Picaña me dijeron, oye, es que el gestor de procesos nos venía muy bien porque sabíamos lo que había pasado y lo que nos quedaba en ese expediente y la automatización de documentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retomamos otra vez el BPM? Y es ahí donde viene la cuarta parte que me quería dejar para el final y eso es donde viene el tema de la inteligencia artificial. Es una mala noticia y es una buena noticia, pero queramos o no nos va a pasar por encima. Entonces, si seguimos pensando como pensábamos hasta ahora,
procedimiento, adelantarnos a lo que nos diga el usuario, ser proactivos, solo con eso, la realidad nos va a pasar por encima, porque las empresas, y las empresas que ya hay aquí lo sabrán, están ya jugando otras reglas del juego. Y como diría Carles Ramió, si nos descuidamos, al final la realidad acabará pasándonos por encima y, como ha pasado, por ejemplo, con correos, etcétera, etcétera, acaban privatizando esos servicios públicos por nuestra inoperancia. ¿Vale? Lo dejo ahí. Y ya seguiremos hablando. Bueno, antes estábamos en las Star Wars y ahora estamos en Mad Max. Vamos allá. Fernando y yo hemos trabajado juntos. No voy a contar la anécdota del primer día porque los cursos pues no le hicieron mucha mella. Tiene mucho trabajo por hacer. Pero son los años. Bueno, ahí vamos. Es verdad que pasa muchas veces que se ha focalizado en una de las patas del proceso en la cuestión. ¿Por qué? Por simplificación, porque lo podíamos dominar o porque lo podíamos o porque nos resultaba más asequible. Muchas de estas veces ha sido simplemente la pata tecnológica. Pensábamos que, vamos a ver, que si les quitábamos la espada y le dábamos una pistola íbamos a tener mejores guerreros. Y lo bien cierto es que somos las personas, es el capital humano, el principal capital de una administración pública, como en toda organización destinada a prestar servicios. Es verdad que tenemos organizaciones destinadas a prestar servicios en estos momentos que destacan por su factor tecnológico. No quiero hablar de algunas aplicaciones de venta online o cosas por el estilo, pero esos son servicios, no. Muchas veces nos hemos querido comparar con cosas que no nos ajustamos a ellas. Es verdad que podríamos mejorar, por ejemplo, la cuestión de la reserva de una pista deportiva. Aún hay gente que en algunos ayuntamientos que se hace de un modo primitivo. De hecho, si fuésemos puristas, por lo que decíamos, la ley, Marcos nos ha iluminado, la ley, ¿qué es el uso de una pista deportiva municipal? Tendríamos que ir a la ley de patrimonio, una autorización, tendríamos que hacer la instancia, la resolución, la notificación y por entre medias tiene que haber un informe propuesta de resolución. Vale. Evidentemente las pistas deportivas en estos momentos están utilizándose una aplicación en la que se realiza la autoliquidación y se tiene por bueno siempre y cuando hubiese hueco y se dedique para ello. Y si después en la pista de tenis te montan un concierto de rock, irá la policía local a despejarlo. Pero en principio presuponemos que lo están haciendo bien. No está prevista esa comunicación previa con autoliquidación en la ley de patrimonio y aún así lo hemos decidido llevar a cabo porque no existe oposición. En la ley ómnibus se preveía que no se pediría una autorización, por ejemplo, la ley de patrimonial, en el supuesto de que existiese una actividad por en medio para que se llevase a cabo una actividad que no requiriese autorización, que bastase con la declaración responsable. Sorprendentemente, hay algunas operaciones urbanísticas que bastan en declaración responsable, pero requieren de ocupación de la vía pública por andamio, por ejemplo, y entonces de repente la ley urbanística valenciana nos dice, no, en ese caso tendrá que ir con la autorización y está expresamente contemplado y además ha sido una de las matices que han metido nuevos en la ley. Nota para Generalitat. Lo que vengo a decir es que en realidad... porque para que no veáis que soy yo esto, el Real Decreto de la Habilitación Nacional 2018, en 2015, Ley 3940, dice el procedimiento será electrónico, Real Decreto 2018, las actas serán por escrito, o sea, serán en papel. Y digo, pues, serán por escrito, porque en papel... Lo que vengo a decir es que en realidad lo que falla aquí es el elemento cultural. El elemento cultural somos las personas y cómo nos relacionamos entre nosotros. No hemos querido cambiar. Luego, al final, en un momento dado, cuando realicemos el cambio, o a medida que vamos asumiendo el cambio, vamos asumiendo el resto de las cuestiones de elementos, sean tecnológicos, sean de carácter jurídico, porque en realidad la ley se lee y uno interpreta A y otro interpreta B.
No quiero decir que sean radicalmente blanco y negro, pero sí que existen ciertas capacidades para interpretar. Sorprendentemente, las interpretaciones que habíamos realizado hasta la fecha eran demasiado intensas, porque íbamos por encima. Prueba de ello era una desconfianza inicial. Ahora la ley está cambiando esa desconfianza inicial con la ciudadanía a favor de esas comunicaciones, declaraciones responsables. La idea es que entremos en esa línea. Es sorprendente, tú pedías licencia de obra, te pedían fotocopia del DNI. Bien, vale, va, eso ya se ha pasado. No, yo ya no pido fotocopia del DNI. Vale, vas al acta. Licencia de obra a fulanito. ¿Pero cómo que licencia de obra a fulanito? La mitad de los que están aquí presentes, si no es el 3/4 partes, sabrán que las licencias de obra se dan para un lugar y da igual si el interesado o el promotor es Pepe o Juan, y da igual si el interesado o promotor es el propietario, el arquitecto, el constructor o simplemente el vecino que ha decidido preguntar de si se comprase la casa podría hacer esto, porque potencialmente podría solicitar la licencia. Porque la licencia es sin perjuicio del derecho de propiedad. Con ello vengo a decir de que nosotros aún arrastramos esa inercia y tenemos que superarla. Cuando la superemos, asumiremos con naturalidad el resto de patas. Aún así, todos necesitamos una vanguardia y lanza que vaya empujándonos. El primero, cada uno en nuestro estilo, los aquí presentes lo intentamos. Llevamos más de 20 años en ello, con lo que en conclusión empezamos a estar viejunos, que decía Fernando. 20 años llevarás tú. Sí, por eso. Bueno, Fernando, tú y yo. ¿Cómo puedo cambiar, simplificar mi administración, cualquiera? Mi trabajo son los ayuntamientos. ¿Cómo puedo hacer eso? Ninguno de los cuatro lo podemos hacer, porque ya veis que cada uno solo habla de su libro, por así decirlo. Solamente podemos hacerlo con algo que Fernando nos ha dejado entrever: equipos de trabajo. Y en la administración no estamos acostumbrados, no tenemos esa mentalidad, porque a mí me han dado una encomienda de tareas, me han puesto en un departamento y yo hago eso. Pero tengo que aprender a hablar con otros y a entenderme con otros. Y sobre todo algo que no estamos acostumbrados, necesitamos nuevos perfiles, es a proponer ideas, no asumir cómo se hacían las cosas, cómo se hace y tal. Mientras tanto, la ciudadanía. Hay experiencias en País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, en Toledo, en Valencia, en todos los sitios. Son experiencias, pero al final, generalizadamente, bastante tenemos con tirar para adelante. Pero la ciudadanía lo sigue sufriendo. Creo que sí que hay algo que podemos, cada administración, empezar a mentalizarnos, que es el vocabulario. No podemos seguir colocando en nuestra sede electrónica un trámite para solicitar esta licencia de obras, alegando al artículo tal, al requisito tal, a la norma tal. Lo podemos poner en algún apartado y tiene que estar, pero nos tienen que entender. No podemos seguir con esta barrera que nos diferencia. Y luego internamente, la gran barrera es la falta de comunicación entre departamentos. Yo ya tengo con lo mío. Nuestro caso, ¿vale? Nuestra experiencia. Hacemos una reunión, nos juntamos los cuatro para hacer un proyecto, nos dura 1 o 2 días, porque al día siguiente, cada día. No están las organizaciones diseñadas, ni lo conciben, y el alcalde puede dar la visión de permitir al trabajador que se reúna, que aporte, que trabaje, que abandone sus tareas habituales durante X tiempo, porque hay que trabajar de otra manera, hay que proponer. La empresa privada es mucho más ágil que nosotros. Y luego, en esta simplificación, no todo el mundo puede permitir, no todas las organizaciones pueden permitirse esta forma de trabajo innovador. Es la colaboración. Si yo no tengo por qué estar pensando qué voy a inventar con Antonio en Canet, ¿no será más fácil hablar con Picaña y con Vétera y todos? ¿Y no será más fácil que los que no puedan participar accedan con comodidad y con celeridad a todas las cosas y que puedan aportar? Nos falta bastante para poder innovar, que es simplemente hablar y hacer más sencillo las cosas para la gente de entrada. A raíz un poco de lo que hemos estado hablando, hemos visto que hacemos bastante hincapié en el dato, siempre se hace bastante hincapié en el dato, pero la administración local
tiene una diferencia, al menos desde mi punto de vista, bastante diferente con el resto de administraciones. Y es que estamos especializados en todo. Hay administraciones, hay consellerías que son de Hacienda, de Sanidad, o Ministerio de Educación, y el ayuntamiento hace todo. Es decir, tenemos un área, hacemos una piscina, también una paella, y a la vez también estamos proponiendo que extraescolares quizá podíamos ofrecer que sean convenientes para la población. Licencias, urbanismo. Y claro, esa diversidad de tareas, cuando hablamos del dato, ¿qué propuestas? Y yo creo que esta es un poco, para mí al menos, la gran pregunta, ¿cómo integramos todas las áreas tan diferentes de una administración local como para que podamos extraer datos desde los que se puedan hacer consultas y tomar decisiones? Porque al final hacemos muchas cosas diferentes, pero la ciudadanía es la misma, es decir, es la misma persona la que está a lo mejor solicitando una licencia y es la misma persona también la que está solicitando una pista de tenis, una reserva. A la vez, también como administración, realmente, y aquí sí que estaríamos todas las administraciones unidas, la administración lo que realmente hace son actos administrativos, que pueda ser que es una piscina o pueda ser el resultado final de todo el proceso y todo el trámite que hemos hecho, pero el trámite siempre está, pues como hemos hablado y se ha nombrado aquí en varias veces, ajustado a derecho y a la normativa, independientemente del resultado final, que va a ser, pues dependiendo del área, pues puede ser eso, puede ser piscinas, puede ser deporte o pueda ser ayudas sociales, por ejemplo. Y aquí vienen dos preguntas difíciles en una. ¿Cómo podríamos integrar las áreas para tener un acceso a los datos que sea más realista? Y más allá de eso, ¿cómo podríamos cooperar los diferentes ayuntamientos entre nosotros para no malgastar de algún modo, por decirlo sencillo, energías en ir haciendo cada uno una cosa diferente, sino unirnos y también compartir experiencias y colaborar para aprender unos de otros y mejorar? Con respecto a lo que comentas, es cierto, ¿no? Yo siempre hago el símil de que las administraciones son equiparables a las empresas en cierto modo. Posiblemente un ministerio sea algo tipo una super multinacional con cientos de empleados y una infraestructura grande, y quizá los ayuntamientos sean lo más parecido a una empresa emergente, digamos, a una startup en la que todos hacemos un poco de todo. Y es verdad que también, bueno, pues se facilitan dinámicas comunicativas quizá más sencillas, ¿no? A más pequeñas la administración, pues es verdad que más se puede colaborar. Y esto es así, es nuestra estructura competitiva, nosotros nos dedicamos a esto y es decir, habrá que quererlo porque no nos vamos a liberar de esa situación. En primer lugar, con respecto a la integración de los datos y desde el punto de vista puramente directivo, posiblemente mis compañeros del área de nuevas tecnologías tendrán una respuesta mucho más técnica. Yo considero que en el punto en el que estamos no es posiblemente viable analizar todos los datos y controlar la generación de los datos de absolutamente todos los departamentos en todo momento. A lo que tenemos que tender es a un análisis inteligente, es un análisis que tenga sentido. Todos los equipos de gobierno lo tengan más o menos escrito sobre el papel, tienen unos objetivos, tienen una estrategia que al final, pues bueno, es la que se da por la fijación de una serie de prioridades. Dentro de estas prioridades vamos a analizar qué datos son importantes y si este no es la legislatura de la reforma de las zonas deportivas, no pasa nada, vamos a dejar los datos relativos a las zonas deportivas para un análisis posterior, no es necesario hacerlo todo en un día. De forma que, considerando que partimos prácticamente de la nada, yo optaría por un modelo progresivo en el que vayamos analizando datos según sean más relevantes para la estrategia de política municipal que tengamos en esa legislatura o en ese año. Fuera de ahí, pues me parece que incurriremos en ser demasiado ambiciosos y posiblemente en no terminar haciendo nada. Y con respecto a la segunda pregunta, en cómo instrumentar la colaboración,
necesariamente tiene que haber un agente externo. Es decir, nosotros como ayuntamientos podemos tener un cierto buen rollo y podemos llevarnos mejor unos secretarios que otros por cuestiones, porque nos conocemos o porque estudiamos juntos, pero si realmente queremos instrumentar una compra de innovación, digamos, unificada, es necesario que haya un ente instrumental externo que analice las necesidades generales, que coordine la compra y que después también venda esos productos y servicios a los ayuntamientos, lo cual sería genial, porque ese supuesto consorcio, como hablábamos el otro día, o esa supuesta, ese ente instrumental puede hacer su procedimiento de asociación para la innovación y luego los ayuntamientos ir por un procedimiento negociado que sería muchísimo más sencillo. Y esto es una solución viable pese a lo complejo, desde luego. Pues efectivamente, ahí te va a tocar mucho. No. Sí, claro, y luego del de ir alta arriba y así no paramos nunca. Bueno, como hemos pasado por Star Wars, Mad Max, y ahora me voy a poner académico, Harry Potter, ¿te parece bien? Venga. A ver, desde el punto de vista de lo que sería la interoperabilidad, que al final sería la intercomunicación entre sistemas, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo, la ley es muy clara, administrativa o organizativa, técnica y semántica. En la administrativa, al final lo que tenemos que hacer es, entre las diferentes entes, llegar a acuerdos, y es ahí donde entraría una entidad supramunicipal, podría entrar, para ponernos un poco de acuerdo en cómo intercambiamos esa información. Que esa información ha de ser intercambiable, es decir, también estamos cambiando un poco la cultura de que las herramientas van orientadas a servicios, tienen capas de integración que nos permiten utilizar APIs e intercambiar información, pero ¿qué pasa? Que cada una habla como habla. Luego, está la técnica, que el Esquema Nacional de Interoperabilidad ya lo resuelve bastante bien. Ya hay unos metadatos mínimos obligatorios en la información administrativa que nos permite que nosotros podamos intercambiar esa información. Y el problema viene en lo de siempre, la semántica. Relacionado con lo que comentaba también antes Fernando, primero, que nosotros seamos capaces de entender todos cómo hacemos las cosas, más allá de un mero lenguaje administrativo. Que todos, unos llaman resolución, otros llaman decreto, otros llaman acuerdo, No, vamos a intentar que todo tenga el mismo nombre y que además todo signifique lo mismo. Pero es que eso no es baladí, es que eso es muy complejo, porque somos organizaciones muy antiguas, que llevamos funcionando muchos años y que esa feta y sina toda la vida. Y tenemos que empezar a cambiar, a funcionar todos más o menos de una manera similar. Y os comento alguna experiencia al respecto. En la Federación Española de Municipios y Provincias, con el tema del SIA, el Sistema de Información Administrativa, cuando tú tienes que declarar procedimientos, hasta ahora aquello era como un movedero de patos, creo que más o menos sigue siendo igual. Tú puedes declarar lo que te dé la gana y puedes hacer 800 tipos de licencias de obra, porque yo aquí he decidido que lo voy a hacer así. Nosotros lo que intentamos es simplificar esas materias para que hubieran unas materias comunes, de manera que cuando se declararan esos procedimientos todos supiéramos exactamente lo que estamos hablando, con normativa aplicable, etcétera, etcétera. A partir de esas materias comunes podemos declarar, vuelvo a lo primero que he dicho antes, modelos de datos que nos permitan intercambiar esa información de manera semántica. Es decir, los metros cuadrados de esa licencia serán lo mismo en Almusafes que en Picaña, que en el Ayuntamiento de Madrid. Claro, si ya los archiveros, por ejemplo, de un ayuntamiento con el de al lado no se ponen de acuerdo en hacer un cuadro de clasificación, pues imaginaros lo que costó ya hacer unas materias comunes para el sistema de información administrativa, pero creo que es un buen punto de entrada. Y justamente en el proyecto que comentaba anteriormente de inteligencia artificial, en la parte más superior, que es la parte de gobernanza de datos, la propuesta es utilizar ese sistema de esos modelos comunes para a partir de ahí hacer modelos de datos muy sencillos. Y que sean muy sencillos significa que por ejemplo, que en deportes hagan 10 o 15 datitos y no ir más allá, que si no nos vamos a complicar la vida. Es decir, esto se lo vas a dar al grupo de archiveros de Madrid, te va a decir, es que a mí me falta no sé qué. No, quédate con lo básico. Y a partir de ahí, que ya sean las diputaciones, la Generalitat, es que creo que te toca más a ti, o sea, es que es más de diputación, porque las entes locales no dependemos de la Generalitat.
Y a partir de ahí, si además fuerais capaces de poner de acuerdo entre las propias diputaciones, ya sería la leche. Pero se trata de declarar que en esas herramientas los modelos de datos sean comunes. Y el reto está precisamente en ponernos de acuerdo para conseguir esos modelos de datos mínimos, que tienen que ser mínimos, como digo. Resulta que nos pasa una cosa. ¿Quiénes ponen los procedimientos? ¿Los ponen los ayuntamientos o los pone la norma cuando genera estos procedimientos? Sorprendentemente, es el ayuntamiento el que hace la comunicación al SIA del procedimiento, pero en cambio el que ha parido la licencia de obras y la declaración responsable de obras es Generalitat. El que nos ha dicho que la concesión patrimonial es el Estado. No entiendo cuando se inventaron esto del sistema de información administrativa con las fichas de los procedimientos, tenía que ser el legislador de turno el que al generar los procedimientos es el responsable en hacer la ficha del sistema de información administrativa y decir, concesión administrativa de servicios, ficha. En cambio, licencia de obra, ficha. Esa es la ficha, señores. ¿Y qué es lo que tiene que salir en esa ficha? Quizás a lo mejor lo del sistema de información administrativa ahora se nos queda corto y necesitamos además el tesauro concreto de las palabras que vamos, o de los campos que vamos a utilizar para nuestro gobierno de datos. Si llegásemos a eso y diría, bien, no solo en los aspectos materiales, sino también a lo mejor procedimentales. El informe del arquitecto se llama informe técnico y el informe del TAG es informe jurídico. No vamos a llamarle el informe del TAG y en otro sitio el informe jurídico y en otro es el informe del servicio. Lo digo porque eso nos permitiría luego esa homogeneidad que necesitaríamos para llevar a cabo el asunto. Sorprendentemente nos dejan a los de abajo, a las hormigas obreras, el que intentemos ponernos de acuerdo todas. No, las hormigas obreras cumplen con las órdenes que les suelta por feromonas la abeja reina, o sea, la hormiga reina, y a cumplir. Lo que pasa es que cada una en su nimiedad interpreta lo que puede. Por otro lado, datos. NIF, CIF, son personas físicas, jurídicas. Personas. Cosas. Las cosas las tenemos que... son muebles o inmuebles. Las muebles, ¿qué son? Matrícula o referencia de inventario, también. Las inmuebles, tenemos que tener, ¿qué? Registro de la propiedad, referencia catastral. Tenemos que tener las coordenadas UMTS. Y luego hay una tercera pata para constituir el municipio según el reglamento de población, que dice los municipios que son la población, el territorio y la organización. La organización son procedimientos y son euros. Ahí lo dejo. ¿Qué podemos hacer con los datos? Solo podemos hacer una cosa, compartirlos. Pero esto es cultura. Mirad, tal vez se nota, yo tengo unos pocos más años. Vale, yo tengo unos pocos más años y más experiencia. Mi gran innovación fue traer desde el papel a este ayuntamiento y a otros. Y a toda la provincia. Mi trabajo cuando yo aterrizo era innovar de esa manera. Vale, eso fue un gran salto. Con el tiempo aparece muchos productos, no solamente ordenadores, no solamente lo básico de la contabilidad y tal, aparecen muchos productos. Ahí os tengo que pedir ayuda. Un gran problema que estamos teniendo en todas las administraciones es que el dato de un ayuntamiento no es ni tan siquiera migrable a otro producto, a otra cosa, no nos entendemos. El Estado nos ayuda mucho sacando unas normas que va costando de implementar, el ENI, Esquema Nacional de Interoperabilidad. Pero os digo, necesitamos ayuda porque yo no hablo de películas, os voy a hablar de un escritor. Lope de Vega tiene una frase que dice: el amor tiene muy fácil entrada y muy difícil la salida. Esto nos está pasando en muchas entidades, de encontrarnos con un aplicativo que llegó un día y los datos no podemos acceder a ellos. El propio ayuntamiento no puede exportarlos por ese sentido de singularidad,
privacidad y demás. Necesitamos abrir todos los datos. Necesitamos que los ayuntamientos sean conscientes de cualquier compra, de cumplir unas normas. Y la propiedad del dato. La propiedad del dato, os hablo ahora desde mi experiencia en el día a día, es del ayuntamiento, es decir, nadie puede afectarle. Nosotros, a nivel nacional, detectamos con los compañeros de fuera proveedores, grandes proveedores, que son propietarios del dato en este momento de la administración. Es decir, no podemos ayudar, no podemos sacar, el propio ayuntamiento no puede evolucionar, salvo con otra compra, no innovadora, sino otra compra clásica de producto. Necesitamos romper eso, y necesitamos con cultura, necesitamos con colaboración, privada, pública, pública, privada, 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 pública, pública, necesitamos eso. Pero luego necesitamos otra cosa, y aquí era donde iba a decirte al director, necesitamos no tener que aprender cada vez, necesitamos aprender del que sabe, necesitamos bancos de datos, un banco de información sobre innovadores, sobre experiencias, sobre proyectos, sobre ideas. Necesitamos mucha colaboración y necesitamos un banco al que ver por qué si yo ahora contacto con alguien aquí tomando un café, tú haces esto, sí, y tú necesitas, oye, pues lo hablamos. Yo necesito saber otros ayuntamientos, otras diputaciones, otras administraciones que llevan la misma idea que nosotros llevamos. ¿Por qué me tengo que dedicar a inventar? Si lo mío es, los coreanos no inventan, mejoran lo que pillan. Tenemos que aprender a colaborar. Necesitamos un gran banco de qué cosas se están haciendo. Lo que Almusafe aquí está haciendo no es corriente. Y esto, Belén, aquí necesita las 20 medallas que le pueda dar su organización. No es corriente. Esto tiene que ser conocido, la experiencia de aquí, y otro la mejorará. Y así es como tenemos que hacer, compartir datos y compartir conocimiento. Solo así podemos evolucionar rápido. A mí me costó varios años desde el papel traer a la gente del papel a la informática. Banco de datos, el de Smart City, que es lo que han hecho en la Diputación. Es un trozo. Y ya han homogeneizado al menos a toda la provincia. Bueno, como vemos, el tema de la simplificación administrativa es bastante complejo, lo estamos viendo. Sin embargo, la mayor parte de los trámites que realizan las empresas y que realiza la ciudadanía es con la administración local realmente. Así que por eso me parece también muy importante todo lo que habéis dicho, vuestras aportaciones, y bueno, os quería dar las gracias no solo por venir, sino también por todo el esfuerzo que estáis haciendo en vuestro día a día para mejorar todo lo que es el trámite administrativo y también pues el trámite hacia la ciudadanía. Muchas gracias por vuestra intervención. ¿Quién tiene alguna pregunta rápida? Director general. Bueno, estaba claro que por alusiones tenía que intervenir, ¿no? Bueno, enhorabuena por la mesa. Está claro que estáis plenamente acreditados para estar ahí dando vuestra opinión profesional, incluso personal también, sobre cómo sufrís estas vicisitudes, ¿no? que son los retos de la digitalización. Yo voy a hacer una reflexión muy breve, pero os diría que yo creo que lo que nos pasa en general, y yo vengo del mundo de la consultoría, llevo un año en política, y si os cuento la tormenta perfecta que vivimos allá arriba en relación con lo que vosotros sufrís, imaginaros qué intervención en la misma norma le da un sentido y abogacía le da el sentido no distinto, contrario. O sea, imaginaros esa tormenta perfecta en el día a día. Entonces vosotros como clientes nuestros o los ciudadanos o las empresas, ¿cómo le explicas eso? ¿Vale? Pero bueno, vayamos a los stoppers, en concreto a las figuras del derecho, ¿no? Porque el pecado original sabemos que está en el legislador, es que no lo tenemos que comer, ¿no? Pero luego hablemos de funcionarios 4.0 y asumamos cada responsabilidad, porque esto me hago yo responsable. No soy culpable, ¿de acuerdo? Pero me hago responsable. Entonces, de la misma manera que no tenemos, yo siempre pongo este ejemplo, no sé si es adecuado o no, pero no tenemos escuelas de padres. Así que preparamos a nuestros hijos desde el punto de vista intelectual, para que sobrevivan en la selva
de los estudios, de las empresas, del desarrollo profesional. Pero no nos enseñan a ser padres, es decir, gestión emocional. Al final se desarrollan como personas y a nosotros en las empresas, pero sobre todo en las empresas en la privada tenemos una palabra mágica que es suprimible. Si no te adaptas, pues te va fuera. Es así, pero en la administración no tenemos esta, así que nos toca bueno, pues reinventarnos muchas veces como te ocurrió a ti. Y ahí es uno de los ejes estratégicos de mi dirección general, que es el funcionario 4.0. ¿Por qué? Porque tampoco se te puede exigir. Si tú te has preparado una posición donde te han dicho que la ley con sangre entra y no se puede, el sentido literal de la norma es el sentido literal, y luego quieres digitalizar, cuando digitalizar de por sí necesitas revisar desde el punto de vista de los procesos cuál es el trámite más, tú haciendo el diagrama de flujo ya ves que hay 4 pasos que te puedes saltar y llega este señor y dice, pues te lo saltarás tú, pero esto es una norma legal, de rango legal, así que, y tú ibas a tacharlo ahí en el folio y ibas a hacer ras, ras, y claro, a aquel le sale la bola de los ojos y dice, como que te estás cargando 3 artículos de la norma, ¿no? Entonces, esto de los stoppers en la administración es complejo. Así que, para terminar la reflexión, diría, las personas en el centro. Los que hayáis entrado en temas de ciberseguridad sabéis exactamente que el enfoque ahí. ¿Por qué? Porque es la persona, es el funcionario el que procesa la información, la guarda, la compila, la transmite. Pues ¿dónde están los fallos de seguridad en el 80%? En las personas. Así que todas las campañas que van en el tema de ciberseguridad no van sobre la tecnología mejor o peor, que esa va a su ritmo, sino cómo concienciar a los que usamos la información, ¿no? Pues aquí debería de ser lo mismo. Y no, por un lado, nosotros no levantamos la mano, oye, esto es responsabilidad mía, voy a intentar ser más proactivo, voy a intentar entender. Yo siempre digo que cuando yo llevo un año solamente, la orientación al cliente, aquí no lo hay. Porque no nos hace falta, no vivimos de él. Mi sueldo no depende de la recomendación del cliente, mi variable no depende de mi cifra o volumen de objetivos. Entonces, aunque sea crudo a lo mejor ponerlo así, pero realmente muchos de los que estáis ahí venimos de la privada y viceversa. O sea, vamos viajando de un lado a otro y podemos probar las mieles y las no mieles de ambas, ¿no? Pues se trata de ir sumando prácticas que yo creo que poco a poco se pueden ir haciendo. Así que el centro de las personas. Muchas gracias por vuestra intervención.